el núcleo de lo que yo quiero decir. En las comunidades paulinas, las mujeres tenían una representación increíblemente importante. Podrían ser patronas y benefactoras. ¿Qué es patrona? La que tiene dinero y manda. Tiene una tienda o lo que sea. Patrón-cliente es muy distinto a patrón-cliente ahora en el mundo moderno. El patrón no solamente mandaba, sino tenía que defender al cliente, incluso legalmente, y protegerle y darle trabajo. Es otra cosa distinta. Luego, patrona y benefactora es realmente la que sustenta económicamente una comunidad y manda ahí. Son también diaconisas o ministras, es decir, se ocupan de las cosas materiales de la comunidad. Como por ejemplo en la comunidad común hay que comprar la comida. Son profetisas y son maestras. Maestra y profetisa en una comunidad primitiva, paulina, apenas se distingue. No hay jerarquía y quien manda en la comunidad es el que habla en nombre del Espíritu o el que después interpreta, el maestro, que interpreta al profeta que ha hablado en nombre de Jesús y del Espíritu y da directrices a la comunidad. Además, no hacen falta tantas directrices. Tenemos comunicación directa con el Espíritu cada uno y además nos vamos pronto de aquí. Bien, además, como digo, son evangelistas y son apóstoles. No hay ninguna diferencia. Probablemente apóstoles quiere decir sobre el evangelista que también fundan comunidades. Probablemente. Y son obispos y diáconos. Pues miren, no hay ningún solo texto que diga que son obispos. Obispo, episcopos quiere decir inspector de las finanzas y tal, pero podrían haberlo sido porque ser patrona y benefactora en el fondo en una comunidad es ser episcopos, es decir, el que controla las finanzas. Bueno, entonces lo que pasa aquí es que cuando los estudiosos hablan de que este panorama paulino en el que las mujeres tenían un papel tan estupendo en las comunidades cristianas, miran en el siglo II y ven que las comunidades están solo, digamos, ordenadas, dirigidas, controladas económicamente e intelectualmente por varones, dicen, aquí ha ocurrido una revolución, aquí ha pasado algo que los varones han barrido a las mujeres del mapa. Y entonces la pregunta que yo me planteo aquí es, señores, esta desaparición de las mujeres del mapa de la Iglesia, repito, las mujeres al principio mandan en las comunidades y son profetisas, diáconos, ministras, patronas, benefactoras, evangelistas, apóstoles. ¿Y cómo es que en una comunidad del siglo II prácticamente han desaparecido las patronas, las evangelistas? ¿Cómo es eso posible? Realmente, lo pregunto, ¿es verdad que ha habido una tremenda conspiración de los varones para eliminar el poder de las mujeres? Pérfidos varones que han ido trabajando durante 50 años de tal manera que han podido apartar a las mujeres del poder y se han quedado ellos. Esto es lo que dice la crítica feminista y muchos libros de sociólogos a partir también de 1970. Yo creo, sin embargo, que debe mantenerse la postura contraria, a saber, el desarrollo de la comunidad cristiana, y fíjense lo que digo, y el crecimiento en número de una comunidad cristiana, es decir, el éxito económico del aumento de clientes para la fe, lleva necesariamente al tránsito del poder de las mujeres al poder de los varones sin que haya absolutamente ninguna conspiración. ¿Por qué?
Pues porque la presencia de mujeres en Pablo se explica perfectamente porque las primeras comunidades eran muy pequeñas, eran domésticas, se reunían en las casas de los ricos. Ahora bien, cuando tú te reúnes en una casa, sea festiva o sea para un mitin político de un partido incipiente, ¿quién es el que manda allí? Pues manda la dueña de la casa. Como decías tú también. Manda la dueña de la casa. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando la comunidad crece? Dígame, ¿qué pasa cuando la comunidad crece? Ni la casa del rico más grande puede ya tener no 30 o 40, sino que tiene 50, 60, 70 o 100 miembros. ¿Qué es lo que ocurre? Que la comunidad pasa al ámbito de lo privado pasa a lo público. Y por lo tanto, al pasar de lo privado a lo público, pasa naturalmente del ámbito de las mujeres al ámbito de los hombres, que es el ámbito de lo público y de lo político. Ya sea una sociedad que adora a Mitra o ya sea una sociedad que adore a Jesús como Mesías. ¿Lo entienden? Es decir, el mero crecimiento exponencial de creyentes lleva necesariamente el paso de lo privado a lo público. Es más, la religión pertenece al ámbito de lo privado, cuando es pequeña. La religión también, mientras que cuando la religión se hace pública y pertenece a los templos y a los sacrificios, se hace ciudadana. ¿Y quién manda en la ciudad? Pues los varones. Es decir, la sociedad de la época, tanto en Israel como en Asia Menor, como en Siria, como en Roma, como en Grecia, hace que naturalmente haya una evolución del mando de las mujeres al mando de los varones, porque las comunidades, repito, se hacen mayores y pasan del ámbito de lo privado a lo público, de lo religioso a lo político. Luego yo creo que no hay absolutamente ninguna conspiración. El segundo argumento sería, es muy largo, pero yo creo que no merece la pena aquí porque es demasiado detallado, filológico. Es un análisis que hacen las feministas del Evangelio de Lucas. Y hacen un análisis, fíjense, el pobre Lucas, que es el que más nombra a las mujeres, pues hacen un análisis y llegan a la conclusión que el Evangelio de Lucas es perverso. Que cuando una mujer habla, le quitan la palabra. Que cuando hay que alabar a una mujer, es solamente cuando es virgen. Que cuando una mujer sí se dedica a la contemplación, pero se pone a los pies del varón, como María. Que las mujeres a las que se le alaban también es una pecadora pública. Bueno, pero resulta, y solo digo que voy solo por encima, pero resulta que un análisis del Evangelio de Lucas también demuestra lo contrario. Si hay 22 menciones a mujeres, y podría considerarse 24, que los otros evangelistas no llegan ni a 11. Y las mujeres son consideradas el único evangelio en el que aparecen las mujeres como sustentadoras del grupo es Lucas. En una palabra, que incluso el haber asesinado al Evangelio de Lucas por obra de las teólogas feministas, otra perspectiva del mismo Evangelio de Lucas, defiende que Lucas no era tan canalla respecto a las mujeres, sino todo lo contrario. Y es un argumento más para decir que Lucas no formaba parte del inicio de esa conspiración de varones para quitarle el poder a las mujeres a la Iglesia. Ahora bien, fíjense que los siglos que llevamos, y todavía esta evolución natural del siglo II no se ha arreglado. Bien, y el último y breve, los sucesores de Pablo.
Los sucesores de Pablo son esas epístolas que aparecen como de Pablo, pero son Colosenses y Efesios, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito y Hebreos. 7 cartas. Ya dije por qué no son de Pablo. Están escritas después. Y ojo, muy importante, cuando se ha borrado la vida de Pablo, lo único que quedan son sus cartas editadas. Bien, aquí ya, esta iglesia, fíjense, cambia totalmente de perspectiva teológica. Si antes les he estado dando a ustedes casi la lata con la repetición obsesiva del fin del mundo, Jesús y Pablo, ahora esta iglesia es todo lo contrario. Lo que tiene es el miedo y la necesidad de aceptar que ese fin del mundo no llega. Se retrasa la venida de Jesús. Entonces, ¿cómo hay que situar la vida de la iglesia? Pues la iglesia como una sociedad religiosa más asentada en el Imperio Romano. ¿Se dan ustedes cuenta de la diferencia que hay? La diferencia entre un Jesús y Pablo que está esperando el fin del mundo y la diferencia entre una buena parte del resto del Nuevo Testamento en la que las iglesias ya no esperan ese fin del mundo, lo han aceptado. Está aquí. La iglesia tiene que estar aquí, tiene que vivir en este mundo. Pues bien, entonces, naturalmente, lo que hacen estos autores es colocar a las mujeres según los criterios sociales de la época. Y eso se explica que el Nuevo Testamento esté lleno de frases horribles, así lo digo, horribles respecto a las mujeres, y verán ustedes cómo están de acuerdo con ese texto no paulino y glosa que antes comenté de 1 Corintios 14. Fíjense. Mujeres, Colosenses 3:18. Sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Efesios 5:21-23. Las mujeres sean sumisas a sus maridos como hay que ser sumisos al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y el Salvador es la cabeza del cuerpo de esa iglesia. Epístola a Tito 2:4. Las jóvenes sean sumisas, fíjense, siempre la misma palabra, a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Es decir, que para que los grupos de creyentes no digan vaya, digan los paganos vaya, un grupo más desorganizado, miren, ahí, si las mujeres son las que mandan, los varones son una porquería y tal, entonces quedan en injuria. Dice 1 Pedro 3:1, vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Es que no he dicho nada más que la misma palabra. Para que si algunos no creen en la palabra de Dios, sean ganados no por vuestro diálogo y por vuestras palabras, sino por la conducta de sus mujeres. Es decir, no tenemos aquí nada más que una sumisión. Sumisión y sumisión. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en la situación actual? Pues la situación actual es exactamente igual que la que describen las pastorales. Es decir, a la Iglesia no le ha pasado por la cabeza que en respecto a las mujeres hay que cambiar de una manera radical y que del mismo modo que la Iglesia del siglo II se acomodó a la sociedad imperante y de ahí hasta el siglo XXI, del mismo modo en estas cosas sociales la Iglesia tendrá que adoptar unas posturas que estén de acuerdo con el espíritu dominante. Pero eso no es así. No es así. Cuando hay una ordenación de un obispo, a veces se lee estas palabras que están también en los pastorales,
Dice, si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. Es necesario que el obispo, fíjense, no hay obispas, que el obispo, verán lo que dice ahora, sea irreprensible, casado, pero una sola vez, es decir, no se deje llevar por la lujuria, sea sobrio, no borracho, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, no sea violento, sino moderado, no enemigo de pendencias y desprendido del dinero. Y, ¿saben qué? Cuando llega el momento en estas mismas pastorales que hay que describir a las mujeres, se dice, asimismo, que las mujeres vayan vestidas decorosamente, se adornen con pudor y con modestia, no con trenzas, ni con oro o perlas preciosas, tampoco con vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. O sea que las mujeres deben cumplir en la Iglesia, y sigue hasta ahora, los deberes de la fémina ideal en el mundo antiguo. Ser madres y esposas ejemplares, castas y modosas, obedientes a los maridos, cuidadoras del hogar y de los hijos. Estos neopaulinos, sin embargo, sí pueden basarse también en Pablo, porque en ese mismo 1 Corintios 11:5, que yo aludí al principio, en el que se dice claramente que la mujer puede orar y profetizar en la Iglesia, sin embargo, para justificar que la mujer deba taparse el pelo, dice, entre otras cosas, que el varón es gloria de Dios. Es decir, Dios tiene gloria en haber hecho el varón. Y la mujer es gloria del varón. Una posición más secundaria es imposible. Entonces, todo lo dicho hasta aquí viene a confirmar el título de esta charla. Las mujeres no son diosas y no son brujas en el cristianismo primitivo. Son simplemente entidades secundarias de acuerdo con el capítulo 2 del Génesis, que sigue en realidad hasta el día de hoy. Sin embargo, debo decir que en el cristianismo primitivo sí se dieron 2 o 3 atisbos que empezaron a cambiar la mujer de algún modo. Es decir, que del mismo modo que la religión cristiana ha tenido el germen que llevó, de hecho, a la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad, pues son principios muy cristianos, y que lleva después a la Declaración de los Derechos Humanos, del mismo modo, el cristianismo primitivo va a poner algunos gérmenes que se van a desarrollar en el futuro. Y abro paréntesis, no exagero, la evolución del cristianismo puede llevar a la Declaración de los Derechos Humanos. Pues porque es que lo vemos así, solo en el cristianismo es donde se ha dado, en el seno de los cristianos, ya sean protestantes, ortodoxos o católicos o otras denominaciones, son las que se ha dado esta evolución. Ustedes miren todas las religiones del mundo. A ver si en los Yoruba, o en los confucionistas, o en los budistas, en los judíos mismos, en los taoístas, sintoístas, ahí no hay ningún germen para llegar a esta evolución de la Revolución Francesa. Este es un germen que se planta dentro del cristianismo. Bien, cierro paréntesis. Pues bien, ¿cuáles entonces los puntos en los que yo quiero contrarrestar y no dejar esta charla como si fuera amarga, ¿no? Que el cristianismo ha machacado, de hecho, a las mujeres? El primer punto es, en Pablo vemos ya
que la mujer actúa sola sin su marido. Incluso Pablo defiende que las mujeres, fíjense, a pesar de ser un judío, puedan iniciar un proceso de divorcio. Actúan sin su marido hasta tal extremo que en los Hechos de los Apóstoles apócrifos, las primeras novelas cristianas, Hechos apócrifos, son muchos, son casi 30. Están editados en la BAC por Gonzalo del Cerro y por mí, en latín, en griego, en siríaco y copto también hay trozos pero traducidos y son totalmente accesibles. Lo que digo es totalmente accesible. Las mujeres son totalmente independientes, de tal modo que la trama de estos hechos apócrifos, la trama novelesca es, cuando viene el predicador cristiano y habla de la castidad y de lo bien que pueden ser las mujeres y el buen estatus y tal, e incita a las mujeres en la castidad, hay una rama de esas mujeres que se apartan inmediatamente de los maridos. Los maridos las solicitan, pero las mujeres dicen que no. Y entonces los maridos se enfurecen, se unen entre sí y acaban matando al apóstol. Esta es la trama de la novela. Acaban matando los maridos al apóstol por haber pervertido a sus mujeres. Así que, primer punto. En el cristianismo primitivo hay momentos en que las mujeres actúan solas. Segundo, el cristianismo desde el primer momento, aunque adopta la ética estoica y en parte también la ética cínica de la autosuficiencia, de no necesitar el dinero, de contentarse con lo que sea, de vivir de una manera racional, es la ética estoico-cínica, prohíbe absolutamente el infanticidio femenino. El infanticidio femenino era la moneda común en el mundo grecorromano. La prohibición del infanticidio femenino lo hereda el cristianismo primitivo del judaísmo y además con toda eficacia. Parte del divorcio está prohibido matar a las niñas. Ya es bastante. 3. No se obligará a las mujeres a casarse a los 12 años. O 13, como en el mundo judeo-greco-romano. La mayoría de las noticias que tenemos es que se permite que las mujeres elijan marido, no se les impone, y a veces se retrasa el casamiento hasta los 16, 17 y más años. Es mucho. Es más, en la iglesia del norte de África, cerca de la época donatista, antes, o sea, cuando hay ahí un follón de movimientos de pobres contra la iglesia, pero antes, tenemos algún documento en el que la iglesia permite, fíjese que el liberalismo, que alguna joven, ya incluso, o sea, casadera, ¿no?, mayor, pueda actuar, llamémosle, de señorita de compañía o de compañera o de concubina, es demasiado, de algunos ricos del lugar para sustentar a su familia. Que la iglesia cristiana, no toda, haya dicho eso es también un putazo en el norte de África. Y luego, el ámbito sexual en el matrimonio no es como en Grecia y Roma. Sobre todo en Grecia, que las mujeres se utilizaban absolutamente para tener hijos y luego se postergaban. El placer sexual, sobre todo en Grecia, se tenía con las compañeras heteras o compañeros, porque también había mucha homosexualidad en Grecia, menos en Roma, pero el papel de las mujeres seguía siendo igual. Sin embargo, como herencia del judaísmo, en el matrimonio las mujeres tienen los mismos derechos sexuales que los varones. Y lo dice expresamente ya Pablo en 1 Corintios 7, que el débito conyugal es sagrado y que el cuerpo de la mujer pertenece al marido, pero el cuerpo del marido pertenece a la mujer. Eso no lo diría jamás un griego ni un romano. Por tanto, ha habido aquí algunas pequeñas luces que el cristianismo primitivo ha abierto a la sociedad.
Y eso es bastante importante. Y luego yo diría, ciertamente la mujer, no digo en la sociedad, sino en la Iglesia, los que sean creyentes, pues está casi conducido a la izquierda todavía. Pero eso es un deber de las mujeres, el luchar por ello. No se crean que los varones van a conceder así, libremente perder todos sus privilegios por un ultrafeminismo advenedizo, de ningún modo, sobrevenido. Así que son ustedes las que tienen que luchar. Pues bien, muchísimas gracias. Ya ven ustedes que el cristianismo primitivo es la base del mundo actual, pero también es la base de cierta escapatoria de las mujeres. Muchas gracias.